también en Señal U, los medios públicos de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo siento como un baño de vitamina después de esta música que estamos escuchando. Está muy buena la música, la selección. Mucha gente nos está escribiendo diciendo que está muy buena la música que está sonando el día de hoy. Así que White Zombie. Yo creo que vamos a quedar con ese pic de música y no podemos bajar de ahí. Y además no podemos bajar por lo que está pasando hoy en este estreno internacional, y además tenemos la posibilidad de un contacto precioso para hablar de esto que también nos está haciendo lo que tiene que ver con el estreno internacional en Netflix de la serie de El Eternauta. Eli, llega por fin. Por fin llegó y yo esta tarde me instalo a verlo. Estamos en comunicación en este momento con Gaspar Vargas, es un mendocino que participó en el equipo de producción de El Eternauta, modelador 3D para el equipo de VFX de Virtual Art Department. Bueno, él lo va a decir mejor, por supuesto. Todo esto es de la productora KS Films, que es la productora que está a cargo de esta serie que se estrena hoy. Exactamente. Buenos días, Gaspar, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Contentos de tenerte acá en comunicación y sentirnos por lo menos un poquito más cerca de este estreno, porque lo venimos, pero hace un montón lo venimos conversando porque estamos muy manijas. Y por supuesto aclaramos, Gaspar, que no lo hemos visto todavía porque no hemos tenido el tiempo, pero la idea es... No, está perfecto, está perfecto. Volver, porque claro, se estrenó hace poquitas horas. La idea, a ver, como mucha gente ya lo sabés, es ver las 6 horas completas, por otro lado. Nada de dosis, maratonear. De microdosis, maratonear, tal cual. Sí. Bueno, Gaspar, antes que nada, ¿cómo te relacionás vos en lo personal, antes de hablar del trabajo específico que hiciste en la serie, con lo que es un poco ya la leyenda del Eternauta, ¿no? Naciendo como historieta a finales de la década del 50 y bueno, todos los significados que fue adquiriendo después con el correr de las décadas. Sí. Tu mambo personal, digamos, con la historia del Eternauta. Sí, bien, bueno, yo desde chiquito dibujo prácticamente. Por ese lado medio que fui a clases de dibujo y demás, y por ese lado siempre estuve un poco relacionado con el ámbito de la historieta y por lo tanto el Eternauta lo escuchaba siempre. Qué lindo. Yo no lo he leído, no leí hasta antes de empezar la producción recién, siempre había visto partes, etcétera. Y también por familiares, mi viejo, fan total, siempre me habló, y es más, hace poco, con esto del estreno, etcétera, y la emoción, me pasaron una foto mía de chiquito también frente a un mural de Eternauta, que me vino como recuerdo hermoso. Así que, en lo personal, yo siempre escuché el Eternauta. Nunca lo leí hasta el año pasado, pero siempre escuché. Bueno, hay aspectos de la historia, es una historia compleja, con muchas tramas y subtramas. Lo que hace Bruno, el director, es una adaptación, por supuesto, no tiene por qué ser una versión fidedigna a la historia que concibió Oesterheld, pero estás en la parte, a ver, que es una de las más interesantes y seguramente divertidas, porque se trata de una invasión extraterrestre con criaturas realmente estremecedoras. Me olvidé el nombre de la primera que aparece en la historia. Los escarabajos. Los cascarudos. Los cascarudos, mira vos. Son la primera ola. Son los primeros, esos sí están, ¿no? Sí, eso lo van a ver, sí. Y no, a mí me dio emoción verlos. La primera vez que los vi mientras estábamos haciéndolo. Y bueno, también... es una serie que ha tenido como distintos intentos de hacerse, ¿no? Una producción más que una serie. En esto de estar rodeado de gente que ha estado en alguna u otra cosa del Eternauta, yo en la universidad tuve un profesor que estuvo en el primer intento de hacer Eternauta, de presentar, de básicamente obtener los derechos, digamos, una especie de preproducción, de desarrollo de proyecto, y ahí también, bueno, vi todo este tema de las criaturas y el hecho de trabajar en eso, y era algo que también emocionante y nada, sí. Qué bien. Y para la gente que por ahí no está muy familiarizada con estos términos, modelador, 3D, efectos especiales, ¿en qué consistió puntualmente tu laburo, Gaspar?
Bien, sí, una parte medio compleja por ahí de explicar al principio, pero en una producción de efectos visuales, todo lo que se hace, y es lo que define un poco el rubro, el área, es la manipulación del video, básicamente, de imagen digitalmente, ¿no? Ujú. Y dentro de ese proceso, a veces hay que agregar cosas que se tienen que recrear tridimensionalmente en programas 3D, etcétera. Es un concepto de base parecido a lo que se hace en arquitectura, a veces, parecido a lo que se hace en diseño industrial, en ingeniería, vienen como de bases parecidas de un desarrollo de algo en 3D, y en nuestro caso de VFX, nosotros también le agregamos color, texturas y demás, para que termine pareciéndose lo más posible a la realidad, ¿no? Qué bien. Es una parte, ¿no? Digamos, y en ese caso yo modelaba, que es muy, para tener algo más concreto, es muy parecido a la escultura, digamos, tradicional, pero digitalmente, ¿no? Qué bueno, qué lindo todo esto que nos contás, Gaspar, realmente. ¿Tuviste la posibilidad de hablar cara a cara con Bruno, el director de la serie? Yo con Bruno no hablé, creo que una vez nos saludamos, porque laburamos en el mismo lugar, nunca quise como hablar forzadamente, ¿viste? Claro, como decir algo en especial, es como que para mí es un capo, a mí me encanta lo que hace, pero a su vez era como en el ámbito de laburo a mí no me daba nada de preguntarle algo, aunque a menos que tuviera de verdad una duda, ¿viste? De una. Pero sí, él siempre estaba ahí, se pasaba, hacía correcciones, y era una, incluso entre nosotros que por ahí lo veíamos todos los días, seguía siendo como algo medio mítico verlo a Bruno. Su forma de ser, como pasa a veces con directores, es también especial, es un personaje a su forma también. Total. Un poco en la concepción de esta adaptación que ha hecho del Eternauta Bruno Estañaro, en el equipo del cual ha formado parte, ¿qué referentes tenés vos, más allá de la charla o lo que podemos saber de Bruno, por otro lado, en lo que tiene que ver con este tipo de material de ficción? Concretamente, a ver, la filmografía en lo que tiene que ver con las invasiones extraterrestres es amplísima, o el vínculo con los extraterrestres, por ejemplo, encuentros cercanos en el tercer tipo, de ET y todos los que se te ocurran. Pero vos, como referentes de este tipo de películas, porque es un poco la trama central del Eternauta, aparte de la cual hay una unión particular de humanos y humanas, ¿qué tenías vos en mente un poco, o qué tenía en mente el equipo como referencia? Es una buena pregunta. La verdad que como proceso de referencia se fueron viendo más, no tanto en la trama en general, ahí no sabría decirte porque ya del lado de Bruno no sé cómo lo encaró y con los escritores. Del lado nuestro, más han llegado tal vez a justamente esta cuestión de las criaturas y demás. Se fueron viendo más referencias específicas, digamos, claro. No teniendo toda una obra, como si te dijera, de ciencia ficción clásica como referente, ¿no? Ahora no me logro acordar de ninguna específica. Sí. Pero sí, ahora perdón, disculpa, no recuerdo alguna específica que está te pueda decir. No hay problema. Era por ahí algo que tenían presente. Gaspar, para hacer este laburo, ¿se tiene que estar sí o sí en Buenos Aires o lo podés hacer de manera remota vos acá en la provincia? No, totalmente se puede hacer de manera remota. ¡Qué bien! En mi caso específico, o sea, yo estoy en Buenos Aires, estudio acá y demás, y donde trabajaba y en mi puesto era presencial, ¿no? Etcétera, y tenía una cuestión totalmente diferente, claramente no estar presencial en el ámbito de laburo, pero es un poco un rubro que se empieza a tirar hacia lo remoto, ¿no? Y hacia lo virtual. Hay mucha gente que conozco,
que trabaja desde otras provincias, ¿cómo se llama? Yo he trabajado con gente de otras provincias también, ambos en remoto. Hay empresas, hay estudios en Mendoza también que trabajan en cosas, en distintas producciones de VFX, ¿no? Sí. De hecho, hay uno en San Luis, que es Maldito Mouse, que también trabajó en otro de los estudios que trabajó en la postproducción del Eternauta. Parte del equipo que trabajó en El Eternauta, estrenado hace apenas unas horas en la plataforma Netflix. Y la expectativa por tu parte, Gaspar, porque sabés que somos muy apasionados en esta parte del mundo, seguramente ya estarán llegando las primeras repercusiones de gente más manija que nosotros, que ya la vio, pero que un poco qué esperás teniendo en cuenta, bueno, la mitología que hay en torno a esta historia, de la repercusión de cómo van a recibirlo. ¿Qué esperas vos? Bueno, eso fue algo que se charló bastante hacia adentro del grupo. Y ahí yo por un lado espero que llegue gente nueva la historia del Eternauta. Siendo Netflix y bueno, las series un medio masivo, espero que por ese lado pueda conquistar a personas que por ahí nunca esperaron nada, lamentablemente, pero así pasa mucho, ¿no? Sí. No esperaban nada de una producción argentina y que se den cuenta que existe un montón, lo que esa sea la puerta no solo al Eternauta, sino a ver cosas argentinas en general, que me parece importantísimo en estos momentos, y eso esperaría principalmente. Luego, nada, la repercusión que se puedan armar de debates de distinto tipo, tanto desde el lado de la trama, como del lado de cualquier tipo de impacto cultural que pueda llegar a tener, cómo eso mueve, si va a significar hacia futuro algo, ¿viste? O no, en términos de industria cultural, y bueno, que eso como, digamos, se empiece a mover la opinión pública. Eso es lo que yo espero de mi lado. Totalmente. Perfecto. Bueno, ha sido maravilloso tenerte en comunicación, Gaspar. La verdad te felicitamos desde acá, desde el equipo de Todo lo que es Beat, por tu participación en esta película. Y bueno, vamos a maratonear, aprovechar el fin de largo para maratonearla de un tirón, como no puede ser de otra manera, por supuesto. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo. ¿Con quién hablábamos, Eli? Porque me distraje, se me voló la mente. Te disociaste. Me disocié. Me disocié. Gaspar Vargas Mendocino, que participó en el equipo de producción del Eternauta. Él se encargó de la parte de efectos especiales. Bien. Maravilloso. Bueno, ahora hablemos, antes de pasar al capítulo musical, que se está muy eléctrico hoy todo, viene todo muy bien, Sí. de las expectativas de Eli Montesinos, la persona que está acá, al lado mío, No, respecto al altas. Eternauta. Altas, la verdad. Sí. Sí. Tengo grandes expectativas, como te digo, la manija es demasiada entre mi grupo de amigos y la verdad que sí, que tengo muchas ganas de verlo, tengo grandes expectativas y esperamos. Y no cabe duda, siento que no cabe duda que va a cumplir estas expectativas y las va a superar. Yo ¿En tu espero caso? que las cumpla en uno de los aspectos que es, hay una parte que es como muy grandilocuente del Eternauta, que son las grandes batallas. Sí. No espero que haya una reproducción fiel de eso De las para nada. criaturas. Pero sí hay algo en la trama, en la primera parte del Eternauta, que es la relación de los humanos con la nevada mortal que está Sí. cayendo. Hay toda una parte de misterio, de enorme misterio, y sobre todo una parte central en la historia, que es la primera vez que el protagonista, Juan Salvo, tiene que salir hacia afuera con el famoso traje del Eternauta, que es un traje que lo tiene que aislar de los copos mortales, y esa relación que establece con el mundo, un mundo que ha cambiado para siempre a partir de cambiar lentamente por las calles de Buenos Aires, una ciudad totalmente devastada, e intentar entender lo que está pasando a partir de los ruidos que se escuchan, movimientos extraños, toda una situación de enorme misterio que hay en la historieta, que es lo que me parece más interesante y que entiendo que estaría siendo cumplida, pero bueno, tiene que ver con las expectativas. Recordemos de todas maneras que es una adaptación, y que hay un montón de licencias que por supuesto se puede tomar como creador.
Pero bueno, ya lo sabremos. Ya lo con sabremos poquito cuando la tiempo. veamos. ¿Querés que le peguemos un buen sacudón eléctrico más Por este favor. miércoles? Sí, ya, y como te digo, no podemos bajar de la No, vara no podemos musical bajar. porque hemos arrancado con todo. Así que vamos a seguir con todo con la música. ¿Qué escuchamos ahora, Bueno, Juan? vamos a escuchar una banda que tuve el enorme placer y orgullo, feliz de verlos en vivo A ver, el año pasado. Hablábamos más temprano de que este fin de semana se presenta System of a Down Sí. en el Movistar de Buenos Aires. Sí. Entradas totalmente agotadas para ver Obvio. a la banda armenio-norteamericana. El año pasado se presentó en el mismo lugar y dije, no me los voy a perder porque los escuché siempre, y la verdad es que volvieron y con todo, y con un Billy Corgan al frente, siendo tan simpático y con la voz de siempre, un show muy eléctrico, el de los Smashing Pumpkins. Tremendo, Y me tenemos gusta. el clásico de los 90. Aparecen en Los Simpsons también. Así es, claro, y apareciste en Los Simpsons, ya lograste de todo. Suena el clásico de los Smashing Pumpkins de siempre, Zero, y todo lo que es beat, en miércoles, casi viernes.